la de Poisson. Ajá, entonces este modelo pues atribuye o se parece mucho a la ecuación de Poisson, ¿cierto? En donde tenemos el laplaciano igualado a un g de x, ¿no? A una función. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer en console. Entonces, pues escogeríamos entonces la ecuación de Poisson. Si lo hacemos aquí por matemática, la agregamos acá en interfaces físicas añadidas, pues está la ecuación de Poisson. Luego vamos a estudio y el estudio pues obviamente será estacionario, ¿no? La única opción. Una vez completamos las preguntas que nos hace el asistente de modelo, pues le damos en hecho y pues nos envía directamente a la interfaz de console, ¿sí? Bien, listo, ahí estamos en la interfaz de console. Como contestamos las preguntas del asistente de modelo, pues ya nos creó un nodo de geometría, ¿cierto? Geometría bidimensional, por eso nos pone la hoja. Si fuese tridimensional, pues nos colocaba el plano espacial, ¿cierto? La ecuación de Poisson, que sería nuestra física, la malla y el estudio, que sería estacionario, ¿no? Eso porque vamos por asistente de modelo. Entonces, en parámetros, pues yo pudiese incluir algunos de los parámetros que utilizamos para ese sistema. No sé, a ver, vamos a ver aquí el examen. Entonces, pues uno de los parámetros, pues es el BP, ¿cierto? Que es la velocidad de procesamiento. Que habíamos dicho que esa velocidad de procesamiento, pues, por ejemplo, para un procesador Core i9, pues era 5.3 GHz. Entonces vengo acá, ¿cierto? Entonces BP, que es la velocidad de procesamiento, será 5.3 espacio gigahertz. ¿Listo? Entonces, agrego el gigahertz y efectivamente, pues acá me quedan en hertz, ¿cierto? Y este sería, pues, la velocidad. Si le quiero agregar alguna descripción, esta sería la velocidad de procesamiento. Listo. ¿Qué otro parámetro pudiese utilizar? Pudiese utilizar las temperaturas. Bueno, podemos seguir leyendo acá. Dice, y se mantienen los bordes de la placa a temperatura ambiente. Entonces la temperatura ambiente, ¿no? Pudiese ser una. Entonces TA, que lo va a llamar temperatura ambiente, que será, no sé, si quieren trabajar en grados Celsius o en grados, o en Kelvin. ¿Qué prefieren? Kelvin. Bueno, entonces en Kelvin la temperatura ambiente va a estar por ahí en 298.15 Kelvin, que será la K mayúscula en corchetes rígidos para que sepa que nos estamos refiriendo a las unidades. Y entonces, pues esta será la temperatura ambiente, ¿cierto? ¿Qué otro dato característico? Si me vengo acá, entonces, por ejemplo, acá necesitamos el sigma, ¿cierto? Que será la conductividad eléctrica. Entonces, me vengo acá, sigma. La conductividad eléctrica, que no sé, por ejemplo, tengo acá tres materiales. Tengo el cobre, el titanio, el hierro, o bueno, el acero, y el grafeno también. Voy a hacerlo, por ejemplo, con el cobre, ¿no? Que sería un muy buen material. El sigma o la conductividad sería 58.1 por 10 a la 6 Siemens sobre metro. Entonces 58.1 por 10 a la 6 y las unidades son Siemens sobre metro. Listo. 58.1 por 10 a la 6 Siemens sobre metro y esto es la conductividad. Conductividad eléctrica, ¿cierto? La conductividad térmica de una vez, que la voy a llamar KT. Por ejemplo, para el cobre yo tengo que es 397, ¿cierto? Y las unidades son watts sobre metros por Kelvin.
¿sí? Más o menos, ¿no? Algunos datos dan 400, otros 395. Más o menos esa es la conductividad térmica, ¿no? Ah, acá me faltó, mire que lo está votando erróneo, ¿no? Está votando watt sobre Kelvin. Y es watt sobre metro por Kelvin. ¿Qué me faltó ahí? Por. Un por, muy bien. Un por. Listo, ahora sí, ¿no? 397 watts sobre metro por Kelvin y esto correspondería pues a lo que conocemos como la conductividad térmica. Listo. Vamos a ver si nos falta algún dato de esto, pues ya tendríamos BP y sigma y ya, ¿no? Y ya. No sé si haga falta algo del modelo que lo planteamos acá, pues calor generado es la función y el K, pues ya lo hallamos, ¿no? Creo que eso es todo, ¿no? Si nos hace falta alguno, pues pudiésemos tal vez devolvernos. O no sé si consideran, ¿falta algún parámetro? Creo que no, profe. No, vamos a avanzar entonces. Entonces, listo, por ejemplo, el previo, lo primero que nos pedía era describir y graficar en Excel la función de generación de calor. Entonces, no sé, a ver cómo era mi código de estudiante de pregrado o de maestría, ¿cuál lo hacemos? Pregrado, profe. Pregrado. 209-0721. Entonces sería impar. Entonces sería el tema 1. Entonces, por ejemplo, si me toca el tema 1, acá decía tema 1 que era recepción de datos. Entonces voy a utilizar la ecuación de recepción de datos, que sería esta acá, ¿no? Entonces vamos a ver cómo la grafico. Entonces en console hay una opción, listo, esos son los parámetros. Y acá en definiciones, pero dentro del componente en definiciones, clic derecho, yo puedo agregar variables, funciones, selecciones, ondas, acoplamientos, pares, mallas móviles, geometrías deformadas, ¿sí? Entonces yo puedo agregar aquí diversas condiciones, ¿cierto? En este caso, pues tendré que agregar una función, ¿sí? Una función analítica. ¿Sí estamos? Entonces voy a agregar mi función analítica. La voy a llamar pues la función de recepción de datos. Y a esa no le voy a dejar AN1, sino que la voy a llamar QR recepción. Entonces, mire, apenas le coloco el QR, aquí el AN1 tiene que cambiar. Entonces me paro en otro lado, sí, efectivamente, ¿no? Como la voy a llamar, será QR. Y acá tendré que escribir la expresión. Entonces, vamos a ver. Abro. Bueno, voy a empezar a colocar por partecitas. Será, voy a abrir uno y será BP. Entonces será BP elevado a la 1.15, ¿cierto? Cierro y divido en sigma, ¿cierto? Y voy a cerrar este también, porque a ese tengo que sumarle, entonces todo esto más, ahora viene otro que será coseno, ¿cierto? De, ¿cuánto era? ¿70? A ver, estoy confundido en ese. 70, sí. Es que acá mi cuaderno lo había puesto con otro valor. Espérenme, una vez lo corrijo. Acá y acá. Esto es 70 y esto es 33. Listo. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahí estoy completándola. Entonces sería coseno de 70 por X. Coseno de 70 por X. Y listo, ¿no? Entonces ahí cierro esa. Cierro este que sería esto. Y voy a cerrar todo, que sería para poder agregarle el elevado al cuadrado.
el elevado al cuadrado. Pudiese agregar otro paréntesis. Bueno, yo soy amante de los paréntesis. No me gusta que me vaya a quedar mal por un paréntesis, ¿no? Prefiero excederme. Entonces esto sería la primera parte. La segunda parte, pues es lo mismo. Ahora sería más lo mismo, pero variando en Y, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Sí, señor. Y los argumentos, es decir, va a variar conforme cambia X y conforme cambia Y. Conforme cambia X y conforme cambia Y. Ahí está lista la expresión. Las unidades, entonces, de los argumentos, pues serán metros, ¿cierto? Y de la función, pues serán watts, ¿cierto? Watts sobre, entonces watts sobre metro Sobre metro cúbico, ¿no, profe? cúbico. Ajá, watts sobre metro cúbico. Y la función variaba en X, ¿de dónde a dónde variaba? Ah, entonces eso nos falta como parámetros, ¿no? Las dimensiones. Entonces me voy a volver a parámetros, porque acá nos faltan las dimensiones, ¿no? Que será el ancho de la placa. ¿Cuánto era el ancho de la placa? 80. No, 100 milímetros. 100, ¿no? 100 por Sí. 80. 100 por 80. Entonces nos vamos acá. El ancho será 100 milímetros. Y el alto, ¿cierto? El alto o la altura, o sea, o pueden colocar cualquier variable, ¿no? El nombre de la variable lo dan ustedes. Lo importante es que cuando lo vayan a llamar, lo llamen de la misma forma que lo llaman acá. Entonces la altura pues será 80 milímetros, ¿cierto? Y entonces aquí coloco altura, ancho de la placa, ancho de la placa y aquí altura de la placa. Listo. Eso me hacían falta en los parámetros. Sigo entonces trabajando en la recepción. ¿De dónde a dónde varía X? ¿Cuál es el rango de X para esa función? ¿No? ¿Se acuerdan cómo hicieron el previo? Bueno, entonces en X pues va a variar de 0 a lo que es el ancho, ¿no? De 0 hasta 100 milímetros. Y en Y pues variaría de 0 hasta la altura, ¿no? Que sería 80 milímetros. Una vez tengo esto, pues ya puedo graficar mi función. Esta es una función, le doy en graficar. Y la función de recepción, pues les debió haber dado una gráfica muy similar a la que estamos viendo ahí, ¿no? Esta gráfica que estamos viendo acá, ¿sí? ¿Sí les dio así a los que tenían impar? Sí, profe. Bueno, y a los que tenían par, pues les daba al revés, ¿no? Esto en la parte de arriba. Esto para la parte de arriba. Es más, podemos hacer la otra, sin embargo, pues, digamos, si fuese el previo, pues uno nada más resolvería la que le tocó, ¿cierto? Pero pudiésemos agregar la otra también. Miren, entonces clic derecho, funciones analíticas, y vamos a agregar aquí que era la de transmisión de datos, que la voy a llamar QT, Q de transmisión, QT, y vamos a basarnos, voy a copiar esta que la otra era muy parecida, ¿no? Entonces en transmisión, la función sí variaba, pero vamos a ver en qué variaba. La primera parte, BP elevado a la 1.15, y acá no era más, sino era por, ¿cierto? Y no era coseno, sino seno. Entonces en seno, pues aquí cambiamos por sin de 33, ¿no? Sin de 33. Y listo, el resto sí era igual. Entonces a este lado lo mismo. Aquí es por. Luego sin. Y aquí 33, ¿no?
Y los argumentos es X, Y también. Las unidades de los argumentos es metros. Las unidades de la función es watts sobre metro cúbico. Y acá pues el ancho, ¿cierto? Va de 0 al ancho y de 0 a la altura. Le doy graficar. Y entonces la gráfica de los que les tocó transmisión de datos era más o menos como esta, ¿no? Que es pues la inversa a la de recepción. Esto en la de recepción, esto va hacia abajo, ¿no? Este domo va a ir en la parte de abajo. Sí, más o menos. Sí, profe. Bueno, entonces ese era el primer punto, ¿no? Del previo hecho en consola ahora, ¿no? Entonces era describir, graficar, listo. Plantear el modelo matemático bidimensional para transferencia de calor en estado estacionario para la placa de dispositivo. Eso fue lo que hicimos en la diapositiva, ¿no? Es esto de acá. Este era el modelo. Partimos del modelo de transferencia general y llegamos al modelo de transferencia de calor particular, ¿no? Siguiente, plantear el modelo numérico mediante el método, bueno, eso no lo vamos a hacer porque estamos utilizando un software comercial. Y luego desarrollar la herramienta, eso es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Entonces vamos a ver cómo le damos solución a esto. Listo, entonces, una vez hago las definiciones, me voy a geometría. En geometría no hay nada hecho, entonces primero defino que voy a trabajar con milímetros, ¿cierto? Porque ya sé qué dimensiones tiene la placa. Y luego agrego la placa. ¿Cómo agrego la placa? Pues otra vez, geometría, clic derecho, y ahí tengo todas las opciones de geometrías que puedo crear. En este caso, pues crearé una placa rectangular, ¿cierto? Que tendrá un ancho de ancho y una altura de altura, ¿sí? Y listo, le doy en construir seleccionado y tengo mi placa, mi modelo geométrico. ¿Estamos? Listo, entonces llevo parámetros, cómo incluir una función, que en este caso incluimos o QR o QT, que sería la función de recepción a la función de transmisión, y creamos nuestro modelo geométrico. Materiales no vamos a utilizar, siempre que utilizamos matemáticas, nunca utilizamos materiales. Y nos vamos entonces a la física, en este caso sería la física matemática, ecuación de Poisson. Y entonces listo, nos vamos acá a la ecuación de Poisson y hacemos lo mismo que hemos hecho. Si vemos la ecuación de Poisson, pues vemos que es el laplaciano igual a un F, ¿cierto? Y aquí un C, pero la variable dependiente es U. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Pues en la ecuación de Poisson, variables dependientes ya no va a ser U, sino T de temperatura, ¿cierto? Esa es la variable que queremos nosotros como dependiente, y las unidades, pues no es adimensional, sino que va a tener unidades en este caso de Kelvin. ¿Sí estamos? Sí, profe. Bueno, la ecuación de Poisson entonces inmediatamente me cambia al laplaciano o al rotacional de T, ¿cierto? De Profe, la ¿puedes temperatura. explicarme un momentico lo de las unidades? Sí, señor. Acá al ladito, ¿sí? Definir unidad de variables dependientes. ¿Listo? Aquí también pudiese definir la unidad del término fuente, que sería la unidad de la ecuación de calor, ¿no? De generación de calor. Entonces, si nos vamos acá, pudiésemos incluir la ecuación de calor, que sería watt sobre metro cúbico, ¿no? También la pudiésemos incluir aquí en unidades. Muy bien, ya que nos acordamos. Entonces sería watt por metro cúbico. ¿Sí estamos? Bueno. Entonces, es decir, en la ecuación de Poisson, pues yo le coloco unidades, ¿cierto? Y le cambio la variable que quiero utilizar. ¿Sí? Listo. Entonces acá tenemos, pues, lo que vamos a modificar, ¿no? Acá está la ecuación, efectivamente, ¿no? Esto es
rotacional por rotacional, laplaciano de t. Esta c pues sería lo que llamamos como k nosotros, ¿cierto? Solo que aquí como es constante ya la podemos sacar de este término y la pasamos al otro lado. Eso es lo que tenemos acá, ¿cierto? A ver, vamos a verlo así. Entonces, esto de acá sería el laplaciano, que sería la multiplicación de este por este, ¿no? Siempre que C sea constante, como en este caso que asumimos que la conductividad es una constante, entonces se puede sacar del término y se pasa al otro lado a dividir y quedaría aquí dividido en menos K, ¿no? Que sería aquí el menos C. Es decir, ahí está tal cual y F pues vendría a ser la función de calor. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, entonces quiere decir que el coeficiente dice watt sobre metro por Kelvin, ¿no? Y, bueno, ya lo teníamos, ¿no? Ya lo habíamos escrito en los parámetros. Mira, acá lo tenemos. Quiere decir que el coeficiente será watt sobre metro por Kelvin. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿este coeficiente cómo se llama? KT, de acuerdo a los parámetros. ¿Sí? ¿Sí estamos? Ojo con llamadas, no se equivoque, le escribe mayúscula y entonces le sale en rojo, ¿no? Entonces tienen que corregir o ir a ver en parámetros cómo fue que lo llamó. ¿Sí? ¿Ok con lo del coeficiente? Sí, señor. Ahora, el término fuente, y ojo acá, término fuente, ¿quién es? Ese sería el Q, ¿no, profe? Ese sería el Q, ¿no? El calor, que es alguna de estas dos gráficas, ¿no? O la de recepción de datos o la transmisión de datos. Entonces, si ven acá al ladito el nombre de recepción de datos, le dice cómo lo puede llamar. Que usted mismo le dio el nombre de la función, QR o QT. Entonces, dependiendo del caso, pues acá donde íbamos en la ecuación, pues la voy a llamar como QR o QT, ¿sí? Entonces, como mi código es impar, entonces lo llamaré QR, ¿sí? Pero como es una función, para que él me reconozca que es una función y no un parámetro, pues tengo que agregarle los argumentos, que sería X y Y. ¿Estamos? ¿Sí estamos? Es decir, todas las funciones que yo genere acá, las llamo tal cual como las nombro, pero le agrego los argumentos, ¿no? O sea, como hacíamos en clase, que hablábamos de eso en términos de los argumentos. ¿Sí me siguen? Sí, señor. Listo. Flujo cero, pues está por ahora así, y los valores iniciales, pues, están de esta forma. Nos falta las condiciones de frontera, entonces ya saben, las condiciones de frontera en la física, clic derecho, y ahí le sale las posibles condiciones de frontera, ¿no? Estas serían las posibles condiciones de frontera. Entonces, nuestra condición de frontera, pues en este caso una condición de contorno tipo Dirichlet, ¿no? Que fue las que vimos, condiciones de contorno tipo Dirichlet. ¿Y dónde está la condición de contorno? ¿En este o en este? ¿En cuál lado? En todos, ¿no? En todos, muy bien. Ajá. En todos los bordes van a estar a la misma temperatura y esa temperatura va a ser la temperatura ambiente que la llamé como TA en nuestros parámetros. ¿Sí? Y listo. Y ahí estaría ya mi modelo, porque ya mi modelo cumple con lo que exige el software, que es uno, crear el modelo, agregarle pues en la ecuación de Poisson, agregarle el término al coeficiente y al término fuente, que sería el calor, ¿cierto? Y agregar las condiciones de frontera, que en este caso pues viene a ser las condiciones de Dirichlet. Pasamos al mallado. Entonces el mallado pues lo pueden hacer ustedes o lo pueden hacer mediante el malla, mediante la física, es decir, que el mismo software defina cómo mallar. Lo vamos a ver de las dos formas. Primero entonces vamos a mallar como si fuese elementos finitos. Por elementos finitos pues tenemos una malla de ese tipo, ¿no? Creando elementos triangulares en esa geometría, ¿sí?
Para este caso dice que la malla, aquí en mensajes dice, la malla completa consiste en 468 elementos de dominio y 54 elementos de contorno. Entonces, más o menos ese es el mismo número de ecuaciones que tiene que resolver, ¿no? Entonces, 468 más 54, pues serían más de 500, o sea, tendría que resolver una matriz de 500 por 500, ¿sí? Para este caso. Si nos bajamos en el tamaño del elemento, es decir, si me voy a una extremadamente fino, pues el número de elementos tiene que cambiar, ¿no? Acá, entonces, un extremadamente fino, pues acá tengo todos estos elementos, ¿no? Todos estos pequeñitos. Aquí, mire, todos estos chiquitos, ¿no? Más pequeños, lo que quiere decir que la malla aumenta y entonces eso es lo que me dice aquí en el mensaje. Ahora tengo 19.940 elementos de dominio y 360 elementos de contorno. Es decir, que la matriz que genera este sistema sería una matriz más o menos de 20.000 por 20.000, ¿no? Una matriz de 20.000 por 20.000. Para resolver la mano, ¿no? por Gauss-Jordan. Bueno. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe, bien. Listo, entonces hasta ahí pues será ir a estudio, como ya saben que es estacionario, le damos en calcular y él pues se toma algún tiempo, acá vamos el tiempo computacional que se está tomando, la memoria que está utilizando, ¿no? Está pidiendo 1173 y el computador me está dándole 937, que sería la memoria física y la memoria virtual, ¿no? Y este pues sería el perfil que debieron más o menos, un perfil similar debieron tener en sus modelos, ¿no? Si utilizaron el cobre, pues la barra llega más o menos hasta 316 Kelvin, ¿no? 316 Kelvin. ¿Sí estamos? Sí, profe. Bien. Para los de recepción, entonces, si utilizaron, pues, si utilizaron esto, el cobre, vamos a ver cuánto sería. Entonces, no es QR, sino QT, ¿cierto? Y vamos a darle estudio. En el de recepción, 316 más o menos el pico, y en el de transmisión, más o menos 312, ¿no? Un poquito más arriba. ¿Cómo sé más o menos, ese más o menos cómo lo acoto? O cómo sé un valor real, pues le doy aquí clic izquierdo en uno de los valores pico, ¿no? Y aquí me sale el valor, la coordenada y el valor que serían 312.76, ¿sí? Más o menos, el pico máximo de temperatura en ese procesador con ese material, ¿no? Con esas propiedades. Bueno. Listo, pero esto por elementos finitos, pero pues, ¿cómo quedaría por diferencias finitas, que era lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, para cambiar las diferencias, pues tendremos que cambiar el tipo de malla. Ya no podría ser malla por elementos, porque siempre me va a mallar pues tetraedros, ¿no? Entonces lo cambiaríamos, ya no controlada por la física, sino controlada por el usuario, ¿cierto? Cuando le sale controlada, cuando le da controlada por el usuario, pues le sale estas dos opciones, que es tamaño y triangular libre. Esto sería para elementos. Entonces el tamaño, ¿cierto? Del elemento y el triángulo en donde lo aplica. Pero esto no nos sirve para diferencias. Entonces esto de acá tendrían que deshabilitarlo, ¿sí? O eliminarlo, cualquiera de los dos. Lo deshabilitan bueno, con que deshabiliten triangular ya deshabilitan el método, ¿no? Entonces, esto lo deshabilitan o lo eliminan si no van a resolver por elementos finitos. Si por diferencias finitas, entonces en malla, clic derecho, y primero tendrán que sacar las distribuciones. Como es un modelo bidimensional, serían dos distribuciones, una para X, una para Y. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Una para X, y voy a sacar de una vez la otra, una para Y. En X, pues será
será las distribuciones acá, ¿cierto? En X. Entonces lo selecciono donde es el de las X y voy a sacar el número de elementos o el número de particiones. ¿Cómo saco el número de particiones? Pues el ancho dividido en el delta X, que era ¿cuánto? 20 20 milímetros. milímetros. 20 milímetros. ¿Sí? El ancho y en delta X, que será 20 milímetros. Listo. Y la distribución para Y, que va a ser este eje, ¿no? Entonces, para ese eje la distribución va a ser la altura, ¿cierto? Dividida en el delta X, que viene a ser 20 milímetros. Con eso saca el número de elementos, número de diferencias, ¿no? Número de diferencias, número de particiones. Listo, ya generó distribución para X, distribución para Y, y ahora pues tiene que agregar en malla uno más que será el mapeado. Cuando genera un mapeado, pues ya ahora me genera son rectángulos o cuadrados, que es pues el método de diferencia finitas, ¿sí? Si lo dejo en triangular libre será para hacer elementos, ¿no? Elementos finitos. Y en mapeado es para hacer diferencia finitas. Es decir, en console se puede hacer tanto elementos finitos como diferencia finitas. Entonces mapeado y acá geometría entera, es decir, voy a hacer mapeado en toda la geometría, ¿no? En toda la geometría. Y listo, vamos a crear la malla a ver cómo queda. Ahí está. Esa es la malla que ustedes hicieron en diferencia finitas, ¿no? En el método de diferencia finitas. ¿Sí estamos? Entonces, para hacer el de diferencia finitas, pues necesita una distribución por cada dimensión espacial que tengan. Entonces, en este caso era bidimensional, pues utilizo dos dimensiones, dos distribuciones, ¿cierto? Si tengo el mismo número por este lado y el mismo número por este lado de particiones, pues pudiese utilizar una sola distribución, ¿no? Es decir, en este caso, porque tengo 4 particiones o 4 diferencias acá, ¿cierto? Y en este tengo 5 diferencias, entonces tengo que sacar una distribución para cada uno. Y el mapeado, que significa diferencia finita, ¿no? El mapeado es el método de diferencia finitas. Elementos o triangular libre, ¿cierto? Significa elementos finitos. En este caso lo tenemos deshabilitado, o también lo puede uno eliminar, ¿no? Porque si no lo va a hacer por triangular libre o no lo va a hacer por elementos finitos, pues lo puede eliminar. Entonces vamos a ver cómo quedaría con ese tamaño de diferencia. Entonces le damos calcular y pues el perfil no varía mucho, ¿no? No varía significativamente en este caso. ¿Sí estamos? Sí, bro. Bueno. Entonces eso respecto a cómo crear los modelos, ¿no? Entonces sí que es muy fácil, en un software comercial nos ahorra un montón de trabajo respecto a la creación del método numérico, ¿cierto? Porque pues ellos ya han programado todo el método y usted lo que hace es abordar específicamente la simulación, es decir, lo que tiene que entender muy bien es el modelo, las condiciones de frontera, ¿no? En ese modelo. Eso es lo que hemos hecho acá. Bueno, les quiero entonces enseñar algo de lo que son resultados. Entonces, por ejemplo, hay una opción que gusta mucho, que es acá, por acá arriba en resultados, en la cinta en resultados, acá donde dice informe. Entonces pueden generar informe. Bueno, no sé si esto les tapan algo, voy a correrlo. Entonces pueden generar informes, pueden generar reportes cortos, reportes intermedios, reportes completos, ¿cierto? Eso con el fin, por ejemplo, de sacar la información que utilizaron para hacer el modelo, ¿sí? Y presentarlo pues en un informe técnico como el que ustedes hicieron, ¿no? Entonces, pues eso que ustedes hicieron, que les tomó bastante tiempo en console, se tomaría en cuestión de minutos, ¿no? Mientras desarrolla el modelo, y acá luego imprime, por ejemplo, un reporte corto. Voy a darle acá para generar un reporte corto. Le pide que el reporte corto, si lo quieren en Word o en HTML, en este caso yo le voy a decir que en Word, que lo quiero en Word, ¿cierto?
y lo voy a guardar. Vamos a ver, entonces voy a correr esto otra vez para acá. Y entonces le voy a dar escribir, ¿sí? Cuando le voy a escribir, pues me piden dónde voy a guardarlo como reporte clase simulación. Encima de ese, para mí. Y él ahí ya lo está escribiendo el reporte, ¿sí? Está escribiendo el reporte. ¿Qué tiene ese reporte? Pues toda la información, los parámetros que utilizó, la ecuación que utilizó, ¿sí? Entonces aquí está el reporte. El reporte pues me sale sin título porque no le agregué ni un título, pero pues acá pudiese agregarle el título, ¿cierto? La fecha del informe, el logo de Console Multiphysics. De ahí para abajo pues la tabla de contenido. Entonces en la tabla de contenido vamos a encontrar definiciones globales, parámetros, componentes, definiciones, geometría, ecuación de Poisson, malla, ¿cierto? El estudio, que fue un estudio de estado estacionario, y los resultados, lo que vamos a encontrar en este reporte. Entonces, pues acá tenemos las definiciones globales, el programa que utilizamos, yo más estoy manejando el Console 5.5, este es el 5.6, pero pues más o menos es lo mismo. Los parámetros que utilizamos, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los parámetros? Entonces, BP, TA, sigma, KT, ancho, altura, ¿sí? Los componentes, entonces las funciones, la función QR, que fue una función analítica que tenía pues watts sobre metro cúbico como unidades de la función, y en este lado pues se presenta la función, ¿no? Un poquito pixeleada para este informe, pero bueno, la función de transmisión de datos, la geometría utilizada, ¿cierto? Entonces 100 milímetros, acá está, por 80 milímetros. La ecuación de Poisson, entonces en la ecuación de Poisson, pues cómo está discretizada esa ecuación, las condiciones que utilizamos, ¿cierto? El mallado que utilizamos. Entonces, mire, aquí de una vez me saca la grilla, ¿no? De una vez me genera la grilla. Esto, y después del mallado, pues viene la parte del estudio, en qué se realizó. Entonces se demoró 2 segundos haciendo esos cálculos y pues se realizó en este sistema operativo Windows 10, Intel 64, ¿cierto? ¿Qué más sale? Bueno, todo el resto hasta los resultados que serán pues la parte del perfil térmico, ¿no? Que sería temperatura en Kelvin. Eso es lo que estamos viendo acá. ¿Listo? Listo. Bueno, eso entonces por un lado, y por el otro lado también les quería contar, entonces hay una función acá en estudio, clic derecho en estudio, recuerden, todo lo que ustedes quieran están en clic derecho, ¿no? Si ustedes quieren más resultados, clic derecho, ahí hay más posibilidades de resultados. Si quieren más estudios, clic derecho y hay más posibilidades de estudio. Si quieren otra malla, ¿cierto? Todo está en clic derecho en la ventana de constructor de modelo en cada uno de los nodos. Entonces en estudio, clic derecho, hay una opción que se llama barrido paramétrico. Es decir, hace un barrido o coge un parámetro y genera un barrido en un rango que yo le especifique. Entonces, barrido paramétrico, por ejemplo, y voy a ingresar en el barrido paramétrico el parámetro. Primero, ¿qué parámetro? Entonces, por ejemplo, uno de los parámetros que necesitamos evaluar en el modelo pues, del parcial era la conductividad, tanto eléctrica como térmica, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, digamos que eran los parámetros o las propiedades del material. Entonces, ¿qué pasa cuando la conductividad es más alta o la conductividad es más baja? ¿Qué pasaba con el perfil, no? Entonces, por ejemplo, la conductividad térmica. Voy a variar la conductividad térmica, ¿cierto? Entonces, aquí genero un intervalo. El intervalo que inicia en cuánto. Entonces, por ejemplo, la conductividad térmica del cobre era 397, ¿no? La del titanio es 21.9
Y por ejemplo, la del grafeno, que era uno de los materiales que luego tenían que evaluar, era 2000, más o menos, ¿no? Entonces yo pudiese generar un estudio de conductividad, un barrido de conductividad desde 20, que sería cercano a la del titanio, hasta 2000, ¿sí? Y que vaya saltando de a pasos, a ver, la del cobre sería 400, entonces pudiese saltar de a pasos de a, no sé, bueno, que empiece en 0, o que empiece en 0.1, no, que empiece en 20, pues, y que salte a pasos de a 20 o de a 40, ¿sí? Agregar, ¿sí? Y aquí está el rango y ya luego le doy calcular. Luego le doy calcular. Y entonces, entre las soluciones, ahora me sale el valor del parámetro. Es decir, yo defino, mire, ¿qué pasa si es titanio? Entonces, más o menos está cercano a 20. Entonces, le doy graficar. Y si es titanio, la temperatura alcanzaría a llegar hasta 550, un poquito más de 550. ¿Sí? ¿Qué pasa si es cobre, que está cercana a 400? Entonces, vengo y busco el 400, acá está, y le doy graficar. Y ahí tendría para el cobre, que está cercana a los 312 Kelvin, ¿no? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, para el grafeno, que es 2000? Entonces le doy graficar y sale que, pues, que está cercana a 301, ¿sí? A 301 Kelvin. Es decir, que entre mayor sea la conductividad térmica, menor es el diferencial de temperatura en la placa. Es decir, menores los gases que se producen. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ¿alguna pregunta o duda del barrido paramétrico? ¿Se pueden hacer dos parámetros al tiempo? Sí, se pueden hacer dos parámetros al tiempo. Sí se puede. Ahí mismo donde hicieron el barrido, pues seleccionan otro, ¿no? Agregan otro y pues hacen el barrido con otro. ¿Sí estamos? Bien. Bueno, entonces, esta es la forma por ecuación de Poisson, ¿sí? Pero también yo pudiese generar un gráfico no por la ecuación de Poisson, sino directamente por las físicas que ha generado Consol, ¿sí? Por las físicas que ha generado Consol. Entonces, voy a dejar este abierto y voy a hacerlo en otro para no volver a escribir la ecuación de recepción, sino que lo voy copiando, ¿cierto? Y pegando. Aquí los parámetros, pues yo los puedo guardar. Es más, creo que ya los tengo. Bueno, voy a guardarlos como parámetros, ¿cierto? Le doy guardar, voy a reemplazarlos. Entonces ahí estoy guardando los parámetros de este para hacer otro y mostrarles qué pasaría si no utilizo la ecuación o la física de ecuación de Poisson, si no utilizo una de las físicas ya creadas en Consol. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Entonces voy a abrir, acá ya tengo otro listo. Asistente de modelo, 2D, lo mismo, ¿cierto? Y ahí es donde va a cambiar. Ya no voy a utilizar la ecuación de la matemática y la ecuación de Poisson, sino voy aquí a este módulo que ya está precreado. Es decir, Consol ya ha creado esos módulos, ¿cierto? Porque ya sabe que la gente estudia, por ejemplo, los fenómenos de transferencia de calor, que la gente estudia los fenómenos de electroquímica, de corrosión, electrodeposición, ¿sí? Entonces, en transferencia de calor voy a irme a transferencia de calor en sólidos, ¿no? Porque pues eso era solamente en una placa. Entonces, transferencia de calor en sólidos, la agrego como física. Entonces, la diferencia entre este ejercicio y el anterior, o sea, va a ser el mismo, el del proyecto, el del proyecto del segundo corte, pero la diferencia es que ahora me voy a ir por una física ya creada y voy a ver cuál es la diferencia entre una física ya creada y irme por matemática. Entonces, aquí en la física creada le doy estudio. Ahora me salen diferentes estudios porque puede ser estacionario, temporal o de perturbaciones. En este caso era estacionario y le doy en hecho, ¿no? Todo igual excepto la física. Todo igualito excepto la física.
Entonces los parámetros los voy a importar. Entonces aquí cargar desde archivo, importo los parámetros del ejercicio, abrir, y ahí ya tengo todos los parámetros. Definiciones, necesito crear una función, ¿cierto? Analítica, y voy a copiarla. Entonces esta sería la función de recepción de datos, que la llamé QR. La expresión, entonces voy a copiarla de acá. Recepción de datos, voy a copiarla. Esta. Sí. Me la voy a llevar para allá para ahorrar ese espacio, ese tiempo que ya, pues ya lo hicimos, no necesitamos volver a hacer lo mismo 3 veces, ¿no? Los argumentos, las unidades de los argumentos metros, este sería watt sobre metro cúbico. Las dimensiones aquí entonces sería ancho, límite superior, y altura como límite superior de las Y. Listo, ya ahí que creé la función de recepción, voy a verificar que efectivamente sí está funcionando, sí, ya tengo la función de recepción. En geometría, entonces creo, bueno, aquí cambio a milímetros, y voy a crear el rectángulo. Entonces clic derecho, rectángulo, otra vez lo mismo, ¿no? Y aquí ancho, y aquí altura. Lo construyo y efectivamente ya tengo el modelo geométrico. Ahora, me vengo acá, entonces transferencia de calor en sólidos, ¿sí? Transferencia de calor en sólidos. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que Consol ya tiene un modelo predefinido para la transferencia de calor en sólidos, que si analizamos, pues acá está la ecuación. Vamos a ver entonces la ecuación que tiene Consol. Pues la ecuación es la ecuación general, ¿no? La ecuación general, en donde pues considera todos los parámetros o todo lo relacionado pues con la parte de acumulación de calor, la parte de transferencia por conducción, ¿cierto? Y los fenómenos de calor generado, ¿no? De calor generado. Ya entonces, por ejemplo, en variables dependientes ya está la temperatura. Es más, ya le tiene nombre, ¿cierto? Temperatura. Y acá, pues ya tiene las unidades. Mire que tiene ya el Kelvin, ¿cierto? Para unidades de referencia. Es decir, ya el modelo está avanzado, ¿no? Está más avanzado. Acá ya en el sólido, pues tiene la conductividad térmica, la densidad y la capacidad, y entonces dice el material, es decir, yo pudiese venir acá y desde acá buscar en la biblioteca de materiales y crear el material, ¿sí? Crear el material o importar el material con los datos que tiene Consol. En este caso no lo vamos a hacer porque pues ya tenemos los valores, ¿no? Entonces la conductividad le doy en definido por el usuario y la conductividad haría referencia al KT. Es decir, ya no tengo que analizar nada porque una vez me dice qué es lo que necesito. Mire, necesita la conductividad. ¿Sí? ¿Cuáles son las limitaciones? Que mire, aquí también le está pidiendo la densidad y la capacidad calorífica a presión constante. ¿Por qué? Porque él no sabe definir o discriminar entre el modelo cuando hay acumulación o cuando no, ¿no? Que era lo que hacíamos aquí. Cuando eliminamos esto, pues la difusividad es el término que lleva el término de densidad y la capacidad calorífica a presión constante, ¿no? La capacidad térmica a presión constante. Él no distingue esta eliminación del término por ser estado estacionario, él no lo hace. Entonces, por eso, él nos está pidiendo estos parámetros para calcular la difusividad. En este caso, pues le voy a dar, no sé, cualquier valor porque ya sabemos que no va a influir. Entonces 1. Pero pues en un caso en el que uno no conozca el modelo, pues tendría que buscar esos parámetros, ¿no? Buscar los parámetros. Listo. Valores iniciales, aislamiento, y entonces ahora vienen las condiciones de referencia. Las condiciones de frontera. Ojo, aquí ya no hay condición de Dirichlet porque ya no lo estamos viendo matemáticamente, sino que ya vienen condiciones de
del fenómeno como tal, ¿no? Entonces, condiciones, si usted va a incluir una temperatura, si va a incluir un aislamiento térmico, si va a incluir un flujo de calor, ¿sí? Los puede incluir. Acá ya están listos. Ojo, ojo con lo siguiente. Estas condiciones de acá, como tienen una línea en la mitad, pues corresponden a condiciones en fronteras, en líneas en fronteras. Y estas que están completas en azul, pues quiere decir que son condiciones de volumen o de superficie en este caso, ¿no? Es decir, no es en una frontera, sino en toda el área, ¿sí? Entonces, en este caso, pues primero necesitamos una de temperatura, que sería las condiciones en todos los bordes, ¿cierto? Y esa condición de temperatura fue lo que llamamos TA. Y acá nos falta algo más. Si se han dado cuenta, en ninguna parte del modelo nos ha pedido el calor generado. Es decir, hasta ahora no tenemos ninguna función de calor. ¿Por qué? Porque para el modelo, pues eso se incluye como una condición de frontera. Entonces, eso será ¿qué? Una fuente de calor, ¿no? Es una fuente de calor, se está creando un calor, ¿sí? Entonces, el calor que se está creando será en una zona, en una frontera o en todo el área. En toda el área, ¿no? En todo el área, ¿no? Entonces sería esta fuente de calor. Sería esa fuente de calor y se crea en todo el área. Mire que le deja seleccionar todo el área. Entonces se seleccionó que sería el dominio número 1. Es el único que hemos hecho. Y acá le va a pedir la función. La función en este caso será QR, espacio, coma, Y, que ya la creó. Y listo. Entonces ahí le agregó fue la fuente de calor. Eso sería lo que cambia por este lado, ¿no? Claro, este lado, digamos, es más fácil. Uno puede abordar problemas sin conocer mucho del tema, ¿cierto? Pero está limitado a que Consol tenga ese tema ya hecho en aplicación, ¿no? En física. Si no, pues entonces uno lo tendría que evaluar desde matemática. Es decir, si ustedes tienen un tema que Consol no tenga, pues lo hacen por matemática. Eso es una de las ventajas, ¿no? Listo, crea la malla. Vamos a decirle que malla normal y el estudio y le vamos a calcular y vamos a ver el resultado. Y entonces el resultado es el mismo, solo que lo estamos viendo en otros tonos, ¿no? Otra escala de colores. Pero la temperatura es la misma. Mire, 316 y lo que hemos hecho ahorita. A ver, ¿dónde estás? Resultados acá. Ah, bueno, este era con 2000, ¿no? Pero si es el cobre sería 400, ¿no? 400, graficar. 312, ¿cierto? 312. Y este, 316, ¿qué cambió entonces? Algo hicimos acá. Tal vez cambiamos algún parámetro. Ah, ya sé. Aquí estamos en la ecuación. Estamos con calor transmitido, ¿no? Y allá es calor de recepción. Entonces voy a cambiarlo aquí, calor de recepción. Y ahora sí tienen que estar iguales los modelos. Ajá, entonces efectivamente en calor de recepción tengo 316. Y en este, pues también tengo 316. ¿Cómo cambio el color? ¿Cuál les gusta más? ¿Lo dejamos en rojo y blanco o lo dejamos en azul y rojo? Rojo y blanco. En rojo y blanco, bueno. Entonces el que tendríamos que cambiar sería este. Entonces en gráficos, superficie, ¿cierto? En constructor de modelo, gráfico, el gráfico, la superficie y acá pues le podemos cambiar coloración y estilo. Y entonces, por ejemplo, ese allá es thermal, ¿no? Thermal. Mírenlo. Aquí estamos, ¿sí? Rojo y blanco. O de pronto es thermal light. Tal vez, ¿no? Es ese. Y entonces ahí tenemos los dos iguales. Vamos a ver cuál es el que tiene acá de color. Thermal light, ¿sí? Thermal light. Entonces ahí tenemos, mire, la solución, la misma solución del problema por este lado, ¿cierto?
y por este lado igualita. Mire, tenemos la misma solución, 316, 316. La diferencia es que por este lado lo hicimos con transferencia de calor y por este lado lo hicimos con la ecuación de Poisson. ¿Sí? Bueno, listo, bien, perfecto. Ecuación de Poisson por este lado, muy bien. Y por este lado entonces con el módulo de transferencia de calor en sólidos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Qué tal les parece el programa, el software? Bien, profe, chévere. Chévere, ¿no? Hay muchas cosas por aprender acá, pero pues de a poquito, ¿no? Ujú. Entonces, claro, un software comercial lo que pasa es que les disminuye el trabajo, ¿no? Más rápido, puede llegar a una solución mucho más rápida. Entonces, en una empresa, las soluciones se tienen que entregar rápido, ¿no? Si usted llega y le dice, no, es que yo me demoro un año haciéndole eso, pues la empresa tal vez diga, no podemos esperarnos a tanto, ¿no? Pero si usted llega y le dice, no, en una semana le tengo eso, ¿sí? Pues se animan, ¿no? Entonces, eso los software comerciales, digamos que han cogido tanta fuerza en el mundo de la ingeniería porque pues permite soluciones mucho más rápido y pues necesitan menos conocimientos en el área de modelamiento y simulación, ¿no? Bien. Listo, ¿alguna pregunta o duda, inquietud adicional? Bien, más o menos ahí vamos. César, ¿cómo le fue? Ah, Bien, bueno, profe, César bien. también. Es que hay dos César. Bueno, ¿cómo le fue a César Pardo? A ver, primero. Pues en la clase hoy. No, en la clase. Bien, más o menos. Pero ¿ya lo instaló? Qué pena ahí, a veces que no respondo, es que con tantas ocupaciones, ¿no? Algunos afortunados me escriben justo en el momento preciso, ¿no? Bueno, a la hora que más respondo es justo en la mañana antes de comenzar a trabajar. Y César Pardo, ¿cómo le fue? César, Tobar, que es nuestro invitado. Pues bien, profe, ahí ya entendieron de buscar más o menos los parámetros y cada cosa. Ajá. Ahí ya puede ir viendo el modelo que estamos haciendo, ¿no? Sí, señor. Listo, bien. Bueno, entonces nada, les deseo una feliz noche. Sí, señor. Sí, César, cuénteme. Sí. Ah, bueno, pues si quiere nos podemos hablar la siguiente semana. Tenemos clase el lunes, ¿no? Me acuerdan en la mañana y en la mañana no, me pueden acordar en la clase cuando comencemos y dejamos un pedacito de la clase al final para resolver dudas del proyecto. ¿Sí? Bueno, listo, sí, señor. Bueno, entonces nada, les deseo una feliz noche a todos y un feliz fin de semana. Que descansen los que puedan descansar y que trabajen duro los que les toca trabajar duro, ¿cierto? Y nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Profe, ¿le podemos comentar ahorita una cosa del proyecto? Profe, No, el proyecto el lunes. No, pero el trabajo. Ah, profe, ¿me bueno, sí, sí, regala un sí. minutico para preguntar Sí, una cosita chiquita? sí, No es de Laura, proyecto. claro que sí. Sí, Profe, sí, sí. esto, ¿no? Es que, para revisar lo del quiz, porfa. Listo. Bueno, voy a despedir a los demás, que pasen buena noche y nos vemos el lunes.
Gracias, Listo. profe. Hasta luego. Hasta luego, Bueno, profe. hasta luego, que estén bien. Sí, Laura, cuénteme, a ver, del Profe, quiz. ya que, Profe, es que quería ya- que revisáramos, porfa, porque usted dice que no sale mi quiz. Ah, yo dije que no salía su quiz. A ver, Sí, profe, porque yo tengo la misma duda de si mi quiz se guardó o no. por sí, eso, o sea, bueno, yo lo acá presenté, tengo pero usted solo dice que no. 29. No, pues yo muestro, esperen, les comparto para que vean lo que tengo. Acá están las respuestas de las personas, es decir, acá están los nombres de los que presentaron. Franklin, Kimberly, José Luis Ordóñez, David Lozano, Marta Gisela Sánchez, Luis Fernanda González, Andrea López, Nicolás Rodríguez, Juan Ureña, Álvaro Cano, Gabriela Otero, María Fernanda Vera, Javier Yair Remolina, Lina García, Juan Crawford, Ricardo Carreño, Sirley García, Ronaldo Moreno, Angie Quitián, Laura León, Brian Uribe, Ferney Castro, María López, Jeffer Bueno, José Amezquita, Laura García, Sergio Pardo, Guía y Gabriela Gámez. Esos son los que tengo que respondieron el quiz. No, profe, no se guardó mi formulario. Profe, es Sí, que no. se congeló un momento, pero no sé por qué no está, profe. Sí, no, pues esos son los que tengo, ¿no? 29. No tengo más. Solo chévere este, que no falla. Ahí están. No tengo más, 29 respuestas. Es decir, que 4 de ustedes, 4, 5 no respondieron. Profe, pues, ¿y cómo le mostramos?